Feminista de Madrid y de la Secretaría de Mujer la invitación del CAOM para participar en esta conferencia. Es para nosotras un placer presentar a una compañera cubana que ha vivido en primera persona todo el proceso revolucionario cubano y que ha sido testigo directo de la profunda transformación de la sociedad cubana, desde los días de la dictadura de Batista hasta el triunfo de la revolución. Ha vivido estos cambios como mujer, como cubana y como sujeto activo de los mismos. Así que nadie mejor que ella para contarnos la evolución de la lucha de las mujeres en Cuba, desde los tiempos represivos y oscuros de la dictadura hasta hoy, y darnos su visión y la del gobierno cubano sobre un tema aún hoy tan controvertido en nuestro país como la prostitución. Andrea también nos va a hablar como presidenta de la cátedra del mayor de la fragua martiniana del Centro Habana. Un tema sin duda relevante si tenemos en cuenta que la población de nuestro país la conforman cada día más personas mayores y no parece que la evolución de la población vaya a ir en otra dirección en los próximos años. Seguro que nos dará un punto de vista interesante de cómo este segmento de población puede contribuir activamente a las transformaciones sociales. Sin más, voy a darle la bienvenida a Andrea Izuaga y agradecerle su visita. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, ya Noemí hizo la presentación y nosotros simplemente lo que vinimos aquí es a dialogar con ustedes, no una conferencia, establecer un diálogo sobre algunos aspectos de nuestro país. Y como ella decía, la prostitución, la universidad del adulto mayor, y no por eso tenemos que olvidar a nuestros 5 muchachos que están prisioneros injustamente por simplemente detectar todas las problemáticas, todas las dificultades, todos los planes del terrorismo. O sea, detectar y alertar al gobierno revolucionario por todos los planes terroristas que se han hecho en contra de nuestro país. No sé si ustedes saben que nosotros fuimos víctimas de la explosión del avión de Barbados, que murieron 73 deportistas, jovencitos todos. 73. ¿Cuántos atentados se le han hecho a nuestro presidente? Y además de eso, también las bombas que se han puesto, que uno de ellos pues murió el joven italiano Guillermo, que fue muerto, que fue allí como turista, pues las bombas como se ponían en distintos lugares, en hoteles, en un cabaret o algo, pues el que lo cogían, pues. Y entonces, bueno, esa fue la lucha de esos jóvenes que querían justicia, que voluntariamente, digo voluntariamente para que ustedes tengan una idea, que no es que el gobierno revolucionario le haya pagado, voluntariamente ellos fueron a trabajar por su patria, por salvar la vida de la población de Cuba. Y ellos no mataban a nadie, simplemente es detectar cuáles son los planes del terrorismo para que en Cuba se tomara medidas. Y sin embargo, están presos injustamente, que ni a los familiares lo dejan ver. Por eso no queríamos empezar este diálogo con ustedes sin mencionar a nuestros 5 muchachos, que de verdad es algo que para nosotros nos duele mucho, y los familiares que también son ellos. Los familiares también están sufriendo mucho. Bueno, pues entonces vamos con el tema de la prostitución. Y en cuanto a la prostitución, queríamos decirle algo de José Martí, nuestro apóstol, que es muy digno de destacar aquí. Dice así: el amor madre a la patria
no es el amor ridículo a la tierra, ni a las hierbas que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien lo ataca. O sea que yo creo que ustedes pueden interpretar esa frase de José Martí. El odio es a quien lo ataca. Nosotros hemos sido atacados, aplastados por la opresión. Y José Martí fue preso a los 16 años. A los 16 años fue preso allí donde nosotros hoy estamos dando la Universidad del Adulto Mayor en la Fragua Martiana. En Cuba el capitalismo, el número de prostitución que nos dejó como herencia fue de 100.000 prostitutas. 100.000 prostitutas de 6 millones de habitantes que había en nuestro país. Imagínense ustedes cómo estaba la prostitución en Cuba. De esos 100.000 prostitutas, pues había algo que era un denominador común, y es la situación económica imperante. O sea, como antes del triunfo de la revolución, el hambre, la miseria, la situación económica, la salud, el analfabetismo, todas esas situaciones traen como consecuencia que esas mujeres, la mayoría, se metieran en los prostíbulos. Y fundamentalmente en las provincias donde más analfabetismo había. O sea que la causa fundamental de la prostitución es la situación económica de la mujer. Detrás de esas mujeres prostitutas se veía el sufrimiento, la tristeza, las frustraciones, desde el punto de vista económico, cultural, educativo, político. ¿Por qué? Porque no todas se dedicaban a eso por gusto, sino para satisfacer las necesidades de ellas y de su familia. O sea que era una situación pésima en aquellos tiempos antes de la revolución. La Habana, por ejemplo, que es la capital, donde más, por ejemplo, tenía una zona franca que iba desde la parte oeste del malecón. Algunos que han ido a Cuba que saben lo que es, dónde es el malecón, desde el malecón hasta la playa Santa Fe. Donde más comercio había, estaban las prostitutas. Y los grandes oficiales se dedicaban a ir a esos lugares. Además, respondían a los intereses de su dueño, y ellos también querían ser como su dueño. Pues algunas veces yo le decía a Noemí, yo digo por eso que no es conferencia, sino es un diálogo, yo le decía a Noemí, bueno, trataron de cerrar esos prostíbulos en muchas ocasiones, pero ¿para qué trataban de cerrarlo? Lo cerraban, pero era para que el dueño de ese lugar financiara más el dinero, lo volvían a abrir y en reiteradas ocasiones lo hacían. Además, nosotros vemos que las mujeres de las provincias del interior que eran más analfabetas, y fíjense ustedes cómo juega el alfabetismo con la economía. O sea que no eran, la mayoría tenía un bajo nivel cultural y algunas analfabetas ni empleo, no tenían empleo tampoco. Todo eso pues trae la situación de una serie de prostitución, que ya el futuro de Cuba o de La Habana fundamentalmente era llenarse de prostíbulos, lujosos prostíbulos, porque y el Hotel Riviera, por ejemplo, ese hotel, el dueño era el presidente, que era Batista, con un norteamericano llamado Meyer, Lafky, creo que es el apellido, creo que sí, que es Lafky, Meyer. O sea que en ese Hotel Riviera
estaban el casino, un casino muy lujoso, pero bueno, donde estaban las mejores tajadas, eran la mercancía de esos hombres, de esos grandes oficiales, era el objeto sexual. Entonces, la categoría de fletera, pues entonces eso le pertenecía a la clase más con menos categoría, pero que esos oficiales de abajo, del medio, imitaban mucho a los oficiales superiores. Y entonces había muchos hoteles que se dedicaron a eso, como el Hotel Nacional, la Marina Hemingway. Hoy se llama Hemingway porque anteriormente era la Marina de, a ver si me acuerdo, bueno, sí, Barlovento, que fue la casa de la Marina, déjame ver. Ustedes me disculpan, de verdad que el Hotel Nacional, el Capri, el Cabaret Tropicana, el Montmartre, todos esos eran los lugares más lujosos de La Habana. Los lugares más lujosos donde había las tajadas, la mercancía mejor y que estaban dedicadas nada más que a los grandes oficiales. ¿Cómo nuestro gobierno revolucionario pudo eliminar la discriminación de la mujer? A través de la siguiente forma. Por ejemplo, cuando Fidel, nuestro presidente en Cuba, estaba en la sierra, él siempre fue partidario de que la mujer debía estar en todos los aspectos de la sociedad. Él le dio mucho valor a la mujer. Y aunque grandes comandantes del ejército rebelde se opusieron y decían, no, ¿cómo vamos a tener mujeres aquí peleando en la Sierra Maestra si hay pocas armas? Y las mujeres no saben ni pelear. O sea que estaba el prejuicio de la mujer. O sea, el hombre con la mujer la veía como un objeto. No la veía capaz de realizar todas las actividades que realizan ellos. Y sin embargo, Fidel ahí creó el batallón Mariana Grajales y que hicieron una labor magnífica. Además de eso, en distintas provincias, como en la provincia de Oriente, estaba nuestra presidente de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín, que trabajó toda la insurrección ahí en Oriente. También estaba Celia Sánchez Mandulé, y en La Habana pues se encontraba también Melba Hernández y Aide Santa María. Esos son, yo le estoy hablando de los dirigentes, la máxima dirección, porque en definitiva el movimiento revolucionario se incorporó todas las mujeres. Casi todas las mujeres estaban en el movimiento revolucionario. ¿Qué plantea Fidel cuando se funda la Federación de Mujeres Cubanas, que se fundó el 23 de agosto de 1960? Él plantea que había que agrupar a las mujeres, había que agruparlas, pero teniendo en cuenta los siguientes objetivos: alfabetizar, crear los círculos sociales para que esas mujeres pudieran trabajar, pudieran serle útil a la sociedad. Y todo eso fue con el triunfo de la revolución, como nuestro comandante en jefe planteaba que debía hacerse de inmediato la alfabetización de esas mujeres y agruparlas, empezando por las mujeres campesinas en lugares más intrincados de nuestro país, Sierra Maestra, el Escambray, todos esos lugares, la Sierra de Pinar del Río, la Sierra de los Órganos, la Sierra de Rosario, todo eso, agrupar a todas esas mujeres
y llevarla hacia La Habana. Y entonces ahí se creó la Escuela Ana Betancourt. La Escuela Ana Betancourt era para esas campesinas jóvenes que no sabían leer ni escribir, se alfabetizaron, se les dio estudios para ver, se les enseñó lo que es la salud, la higiene. Y además de eso, otra de las cuestiones que planteaba Fidel era crear los círculos infantiles, para darle oportunidad a la mujer que pudiera trabajar. Y nosotros vemos que ya después del 59, pues solamente habían trabajando en el país 194.000 mujeres de 6 millones. Actualmente nosotros somos 11 millones de habitantes, pero en aquella época habían 6 millones, y de esos 6 millones, 194.000 mujeres que trabajaban. De ellas, 70.000 eran trabajadoras domésticas y 100.000, como lo decía anteriormente, prostitutas. Tristísimo el caso, pero prostitutas. En cuanto al analfabetismo, representaban las mujeres 49%, casi la mitad de los analfabetos que habían ahí en el país. El 49%. O sea que ahí se ve la situación económica y educacional que tenían las mujeres en aquella época. No sabían leer ni escribir, y nosotros decimos, el que no sabe leer ni escribir, pues tiene una venda en los ojos, no ve, no sabe, se deja conducir. Y después del triunfo de la revolución, pues ya la cosa cambia, porque ya se crean los círculos infantiles, ya se alfabetizan las mujeres, y se crea una comisión que está integrada por el Ministerio del Trabajo, por la Federación de Mujeres de Cuba y el gobierno revolucionario, la CTC. O sea que esa comisión, ¿para qué se crea? Para darle trabajo a la mujer, para atender a la mujer, localizar en todos los municipios donde hay situaciones con la mujer que no trabaja. Se crean las escuelas de capacitación para las domésticas, que en vez de ser domésticas pueden trabajar en otra cosa. Y así sucesivamente se fueron creando distintas cuestiones que ayudaban a la mujer. Ya en pocos años había más de 14.000 mujeres campesinas que ya sabían leer. Cuando los familiares iban a verla a La Habana, pues estaban con una estética distinta, limpia, muy aseada, porque déjenme decirles que el campo es intrincado de Oriente y del Escambray. Ahí lo que nosotros encontramos eran las mujeres descalzas, nada más que hacían parir, los muchachos llenos de parásitos, una situación pésima. Eso fue lo que encontró la revolución. Esa fue la herencia que nos dejó el capitalismo ahí a nosotros. La herencia que nos dejó el capitalismo ahí a nosotros. Y por lo tanto, había que luchar para eliminar la discriminación contra las mujeres. Eso fue una batalla que se logró a través de estos aspectos que yo les he mencionado aquí: la creación de los círculos, la alfabetización, el estudio. Y hoy en la actualidad, de 3 técnicos que se gradúan en la universidad, 2 son mujeres y 1 es hombre. Fíjense ustedes qué diferencia. Y habíamos dicho que el 49% eran analfabetos. Y así pues se fueron creando las brigadas de trabajo voluntario también para salvar
cosechas, las construcciones de hospitales y escuelas. Todo eso se fue creando, cursos de capacitación de horticultura, se alfabetizó y además, algo muy importante, se le buscó trabajo a la mujer que tenía problemas de discapacitada. Todo eso, todas esas medidas las ha tomado nuestro gobierno revolucionario. Hoy en la actualidad nosotros contamos con un 0,04 o 0,6% de mujeres que sean prostitutas. Y decimos prostitutas porque después de la ruptura del campo socialista y los países del oriente de Europa, se aceleró un poco la prostitución en Cuba. Fíjense que estamos hablando aquí, porque bueno, estamos hablando aquí todo lo sucedido. Se aceleró un poco, pero inmediatamente con esas comisiones, con la Federación de Mujeres allí ha jugado un papel importantísimo, con Vilma Espín, con Yolanda Ferrer, todos esos compañeros pues han jugado un papel muy importante. Y para esas muchachas que se metieron a la prostitución, pues inmediatamente se tomó medida, el gobierno tomó medida. Discúlpeme un momentito. Se tomó medidas, se eliminó casi todo. ¿Por qué? Porque se le buscó trabajo. Hay mujeres que están estudiando, jóvenes, que están estudiando nada más y sin embargo reciben un estipendio del Estado por estar estudiando nada más. Y las que son muy rebeldes pues están concentradas y se le da una atención por todas las organizaciones del país y fundamentalmente el gobierno. Y allí se le lleva su aseo, se le lleva comida, se le lleva hasta cigarros para que ustedes sepan. Y les cuento esto porque precisamente yo trabajé en uno de los consejos populares, o sea, uno de los gobiernos de Cayo Hueso, ahí en Centro Habana, y teníamos que atender un grupo de mujeres de esta índole. Y prácticamente en Cuba la compañera me decía, ¿cómo ella se llama? Elvira. Me decía, ¿quieres llevarte este libro de la prostitución para allá, para Cuba? Porque mira, está muy bueno, muy importante. Y yo le decía, yo me lo voy a leer porque me interesa la situación mundial, pero nosotros ya no hablamos de prostitución, caballero. Allí no se habla de prostitución. Porque nosotros no tenemos que estar luchando. Yo soy la presidenta de un CDR. Yo no sé, ustedes no conocen lo que es CDR, pero bueno, son organizaciones que se han creado. Los que han ido a Cuba sí saben lo que es CDR. Los que han ido a Cuba sí saben lo que es CDR. Y yo tuve dos muchachas que se presentaron como estaban ilícitamente como prostitutas, pero que inmediatamente toda la federación, el CDR, todo el mundo detecta. Cada vez que hay un poco de eso, inmediatamente lo comunican. Y yo le decía a Sagrario y a Juanita, yo le decía, y mira, ahora cuando yo vine por acá estaba en proceso una de las muchachitas mías del CDR, y no era prostituta de ahí, de mi municipio, era de La Habana Vieja. Y ya la policía la tenía en sus manos. O sea que todos los factores actúan sobre esa base. Y si no hay una ayuda, yo le decía a la secretaria, si no hay una ayuda entre todo el mundo, no se puede eliminar, porque ustedes tienen un 38% aquí, ¿no? Se calcula que unas 400.000 mujeres ejercen la prostitución en este país. Entonces tienen que tener, porque las mujeres solas no pueden, pero tienen que tener el apoyo de todos los factores, del partido, del gobierno, de todos los factores que ustedes tienen aquí.
y que yo no conozco la estructura de usted. Y entonces con esa ayuda, con ese apoyo, hay que eliminar lo que es la prostitución, porque la prostitución no es más que un enriquecimiento para una minoría. Y muchas de esas mujeres van a la prostitución por problemas de frustraciones, por problemas económicos. Muchas son muy tristes porque no quieren coger ese camino, pero sin embargo, ¿cómo van a satisfacer las necesidades de su familia? Si son analfabetas, si no tienen un lugar donde, llevar a los niños, que le cuiden los niños, si no tienen una organización que le cuiden a esos viejos que tienen en la casa, porque también en eso nosotros tenemos la asistencia social allá, los trabajadores sociales, y hay viejos, por ejemplo, ancianos de la tercera edad, que no tienen a nadie, no tienen ningún familiar, y entonces el Estado le paga a un trabajador social joven para que le haga todo. Y eso es una ayuda a la mujer, porque la mujer no tiene que abandonar su trabajo, y a la vez que la mujer ya está en su fuerza laboral, está liberada, trabaja, no va a volver como nos pasó a nosotros cuando el 89, el 93, que en vez de mermar la incorporación de la mujer al trabajo, lo contrario, lo que creció, y aquí tenemos nosotros que creció un 47%. Actualmente mujeres que se presentaban, eso es en cuanto al estudio de la universidad, un 44,7%. Universitarias, de analfabeta a universitaria. Y todas esas mujeres están trabajando. En nuestro país hay un 3,9% de millones de mujeres incorporadas a la federación, y todas quieren trabajar. En ese periodo económico pues se agudizó bastante, pero se crearon lo que es la agricultura urbana, y la agricultura urbana era atender las parcelas, hortalizas, vegetales, todo eso. Y 100.000 mujeres se incorporaron a eso. O sea que había que cerrar los centros de trabajo, porque no había petróleo, porque no había, muchísima necesidad que había en el país. Porque fue una cosa muy prematura y no se pudo desarrollar el país como era necesario. Y sin embargo se crearon los huertos y 100.000 mujeres se incorporaron a la labor del trabajo. O sea que en vez de mermar, lo que han aumentado las mujeres. Y en la industria pues tenemos un 22% que en cada una de las industrias pues representan las mujeres. El trabajo de la mujer ahí es muy bonito, porque de verdad que la mujer está incorporada a todas las tareas de la revolución, desde miliciana hasta las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ustedes ven las mujeres allí con su ropa de miliciana azul, o la ven con su ropa verde olivo. Por ahí está el libro de Melba, de Celia, que fueron heroínas de Moncada. Toda esta gente fueron heroínas de Moncada, y esas mujeres combatieron, estaban con su traje. Melba todavía, aunque está vieja porque tiene 80 y pico de años, pero permanece en el Comité Central y en el Buró Político. No sé si alguna pregunta que ustedes quieran hacer hasta aquí. Algo que quieran decir.
¿Hay alguna pregunta? Diga. Sí, usted señaló que en este momento el porcentaje de prostitución en Cuba es el 0,04, es decir, que muy poquitas mujeres se dedican a la prostitución. ¿Por qué cree usted que en un país que tiene digamos, las situaciones económicas tan resueltas, este porcentaje de mujeres se dedica a la prostitución? Por ejemplo, esas dos muchachas que se acercaron a su CDR. Bueno, yo lo decía anteriormente, eso sucedió con la crisis económica, después de la crisis económica de la Unión Soviética y de los países del Oriente, porque nosotros quedamos completamente, o sea, que éramos un país que esos países nos apoyaban internamente. Y entonces, ¿qué pasó? Que bueno, hubo que cerrar muchos centros de trabajo, muchas industrias. Y entonces ya esos jóvenes o esas jóvenes estaban acostumbrados que todo lo teníamos aparentemente, no como un país desarrollado, porque Cuba es un país subdesarrollado y aparentemente lo tenían. Cuando sucede esto, que no tenemos petróleo, que no tenemos, y le hablo claramente, ni para comer, porque el gobierno revolucionario de verdad tuvo que ponerse los pantalones, como se habla vulgarmente, para poder darle mantenimiento a esa población, pero nunca nos quedamos sin comer. Se trabajó al máximo. Y además de eso, hay un problema sexual. No podemos decir que hay alguna mujer, porque esto es un aproximado, que hay alguna mujer que le guste esa vida. También tienes que contar con eso. Hay alguna mujer que, aparte de las situaciones económicas, aparte de las condiciones familiares y aparte de los problemas de la sociedad, le gusta esa vida, pero es un 1%, un 2%. ¿Entiendes? ¿Están contestando la pregunta? Bien. Sí, es que escuchándole cuando plantea el tema de cómo se intenta, digamos, erradicar el tema de la prostitución, yo, aparte de pensar en alternativas de actividad para las personas que lo ejercen, hombres y mujeres, porque sí, me imagino que esto no es una actividad exclusiva de las mujeres, yo me imagino que también, digamos que no solamente se enfocará desde el punto de vista de la represión policial, o sea, no será exclusivamente que los policías o que las fuerzas represivas se dediquen a perseguir a quienes ejercen esta actividad. Supongo, porque como también hubo experiencias interesantes en los países del este con relación a las mujeres que ejercían prostitución, en el sentido de que aquellas que definitivamente era imposible conseguir que ejercieran otro tipo de actividad, entre otras cosas por lo que usted acaba de decir, ¿no? Porque les gusta ejercer, cómo se desenvuelven por la vida y cómo desenvuelven sus cuerpos, ¿no? Entonces, la posibilidad de que más que esta represión se ejerciera sobre ellos, ¿qué alternativas hay para dignificar justamente a quienes lo ejercen? Porque, por ejemplo, otra de las, ya digo, hay experiencias que se conocen en donde más que perseguirles, lo que se pretendía era, primero, que estas mujeres que lo ejercían o los hombres que lo ejercían tuviesen acceso a los mismos servicios. Yo, bueno, supongo que en Cuba como es universal, de alguna manera lo acceden, ¿no? Pero, aparte de eso, pues la persecución iba más en torno a las personas que demandaban esa actividad. Y en ese sentido, más que la represión era, por ejemplo, pues que pagaran una cantidad o una tasa que se considerara digna, que se establecieran ámbitos donde se ejerciera la actividad en condiciones dignas y no marginales. Y bueno, todo esto que significa de alguna manera que aquellos que a pesar de todo quisieran seguir ejerciendo la actividad lo pudieran hacer en condiciones pues que no significara la marginalidad y la delincuencia. Porque nosotros hablamos aquí bien claro del apoyo de todos los factores. No sé si se me entendió esa cuestión. Apoyo de todos los factores. Federación, CDR, gobierno, CTC, todos los factores. Y dentro de esos factores
está la vía represiva también. Pero a través de ¿qué? De un trabajo profiláctico con esas mujeres. No es la represión que se está persiguiendo a la mujer porque es prostituta. No, un trabajo profiláctico con esas mujeres. ¿Por los hombres? Yo estoy hablando de la prostitución en la mujer y cuando me refiero a la mujer, yo me estoy refiriendo en el sexo, porque en definitiva nosotros buscamos igualdad entre géneros, hombres y mujeres. Pero hay hombres que demandan la prostitución. Bueno, yo no te digo que no, nosotros allí no tenemos esa situación. Nosotros allí no tenemos esa situación, pero que tenemos represión o que la policía tiene represión, no. La policía es un elemento más dentro del grupo que está trabajando contra ese aspecto que perjudica a la sociedad. Ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para la sociedad en sentido general. Eso es un aspecto que perjudica todo el país y toda la sociedad. Y que tenemos que tenerlo muy, yo te voy a dar la palabra, muy atento de todo eso. Y por eso yo ponía el caso de la que yo tenía, ¿no? Yo ponía el caso, porque no es que haya sido detectado por la policía, fueron detectados por nosotros mismos, por la federación, por las organizaciones que existen allí. Pero es que la policía es un factor de allí, de la cuadra, y tiene que ver también con eso, por eso nos reunimos y discutimos y analizamos cada caso. No puede verse aislado el problema de la prostitución, al igual que otros problemas, no se pueden ver aislados. Hay que verlo en conjunto, porque si no, no acabamos con la prostitución. Y eso sí es un problema grave en la sociedad. Tenemos niños, tenemos nietos, tenemos jóvenes y de verdad que es un problema. Y además, un problema para enriquecer a una minoría, porque no ayuda a la sociedad, destruye a la sociedad moralmente. No ayuda en ningún momento. A ver, ahí en nuestro país no. ¿Está prohibido o no está prohibido? Está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. Y cuando continúan y no quieren oír el trabajo ideológico que se hace, pues hay algún centro pequeño, pero ahí se le atiende, yo lo dije ahorita, se le atiende, se le da estudio, se le da trabajo y ellas mismas van reflexionando ante su vida. Porque una reflexión... Disculpa, Marta. Estaba antes. Vale. La represión, ¿no? Que la policía ejerce sobre estas mujeres. Sí. A mí me gustaría saber qué es lo que sucede con las muchachitas. Me imagino que se detectan a estas muchachitas que andan con los varones que llegan de los vuelos preparados, organizados y llegan allá solamente a pasarla en los hoteles, ¿no? ¿Cuál es la conducta del gobierno en este caso? ¿Cuál es la conducta de la policía con estos señores que además hacen hasta 3 viajes al año para encontrarse con sus chavalas por allá? Porque yo conozco gente que me habla de sus chavalitas, yo tengo una chavala, papá. Entonces, ustedes hablan de esa represión que ejerce la policía, o opresión, de esa atención de la policía para con estas muchachas. ¿Cómo se contempla este varón, vaya, en definitiva? ¿Cuál es el trato que le dispensa el gobierno? Se hace un trabajo profiláctico con el hombre, el mismo caso. Nosotros no tenemos eso y además quiero aclarar una situación. No nos vamos a ir solamente porque ustedes me hablan de la represión de la policía. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo estoy hablando de un trabajo colectivo. No es represión de la policía nada más. Estoy hablando de un trabajo colectivo que se hace. Y ese trabajo colectivo, si hay que llamar a un homosexual, se llama. El homosexual puede hacer su vida como la hace todas las demás.
Eso, él hace su vida porque bueno. Pero yo no hablo simplemente de la policía y no quiero que esta conversación que tenemos aquí se vaya dirigiendo nada más hacia la parte represiva, porque hay que ver el trabajo político e ideológico que se hace ahí. Es que creo que... Sí, no, es otro matiz. ¿Tu nombre? Reme. Que Reme te preguntaba cómo actuáis sobre los hombres europeos o del resto del mundo Sí, que van a Cuba Los de clientes. turismo sexual, con experiencias de prostitución. Sí. Si tenéis algún plan específico para erradicar ese tema, si hay sanciones, si se les prohíbe la entrada en el país, si hay... No, ellos no se les prohíbe la entrada en el país, ahí no se les prohíbe la entrada en el ahí no se les prohíbe entrada en el país a nadie. Todo el área Caribe Sin embargo, es una plaga. En Cuba, yo conozco Cuba y yo sé, efectivamente, llevar a Son Marta no es represión, tal vez erré el término. Sí. Y efectivamente no es represión, es un seguimiento el que hace la policía. Exacto. Y efectivamente sí es cierto que puede haber un trabajo del barrio, la cuadra, Sí. y efectivamente los centros de defensa de la Sí. revolución trabajan súper, yo lo conozco, lo he visto, pero efectivamente no se puede tapar el sol con un dedo. Efectivamente se salta muchísima gente, quiero decir, se saltan las normas y todos hemos oído comentarios, y a mí me aterra porque efectivamente yo soy amiga de Cuba y defiendo a Cuba, ¿no? Y tengo un término además que en su día me pareció precioso, ¿no? Por Cuba todo, contra Cuba nada, por cierto. Pero es una realidad, no hay que No, pero olvidarlo. yo no te digo que no vayan los europeos, fundamentalmente los europeos van allá. Pero fíjate que las personas europeas que van y están con esa muchachita, si están en su casa, y es una pareja que está en su casa normalmente, tú no le puedes decir nada. Ya. Está legalizado, tú no puedes decir nada. Ahora, lo que no puede haber prostíbulo en la calle, aquí, no puede. Ahora, si ellos van y están con esas muchachas en su casa, ahí sí, nadie se puede meter porque cada cual está con el que quiera. En los hoteles iba gente. ¿Eh? Y a los hoteles iba, ¿no? A los hoteles, no, pero no las dejan entrar. Ya lo sé. Pero, Tú lo sabes porque tú estuviste en Cuba. Has estado bastante en Cuba, no te había visto. Me alegro muchísimo que estés ahí. Vamos a seguir con los paneles. Yo quería decir una cosa, que la prostitución hay que reprimirla, y hay que reprimirla sobre todo en los clientes, como me parece que tú también preguntabas, ¿no? Hay que hacer incidencia no solamente en las mujeres prostituidas, sino en los hombres que prostituyen mujeres. Y lo único que no estaría de acuerdo es en la cuestión esta de que hay mujeres que les gusta y que es en todo caso puede ser el problema mental. Pero el problema mental me parece que no es la prostitución. Puede haber una mujer que tenga una obsesión por el sexo y que sea ninfómana y tal, y en ese caso habrá que tratarla y tal. Claro. Pero el problema es que cuando hay dinero por en medio es un delito. Entonces no es que a las mujeres les guste ser delincuentes o les guste porque les guste el sexo follar con cualquiera que les paga, ¿no? Sí. Porque les gustará a uno pero no les gustará a otro. Claro. Es una forma de vida. Es una forma de vida basada pues, en las carencias o en las fantasías también de las riquezas que se puede tener a través de eso, ¿no? El fenómeno esto de las mujeres cubanas que a veces se casan, yo soy de Lérida, ¿no? Con un campesino de Lérida, porque tiene mucho dinero, como tú decías, les promete grandes cosas y piensan que casándose y viniendo a Europa van a ser ricas y tal. Y claro, eso es difícil porque es el engaño del capitalismo, ¿no? Luego, claro, cuando llegan a Lérida y el campesino las pone a trabajar allí con una niebla que te mueres y a escalar cebollas, pues los dramas son tremendos, ¿no? Es un golpe para ella. Sí. Y algunas que muchos hombres la han traído y la han metido también a la prostitución. Claro, y claro. la ciegan y la droga y toda una serie de cuestiones que ustedes conocen. Tiene todavía otra parte de Sí, ponencia. yo lo que quiero es preguntar
después de este circunloquio, es: Cuba se encuentra en un nivel superior cultural y formativamente de los países de su entorno, porque, claro, las instituciones internacionales así lo vienen reconociendo. ¿Usted considera que, además de esto que se habla de la prostitución, existen en Cuba niveles de cultura, de cobertura de las necesidades elementales de los seres humanos para su desarrollo superiores a los países del entorno? Usted estaba ahí y usted entendió bien, porque nosotros estamos hablando de la etapa del capitalismo y la etapa del socialismo. Y lo que usted dice es verdad, la prostitución ha existido en el mundo entero. Pero como nosotros lo que vinimos a dar aquí es el tema de la prostitución en Cuba, por eso nos estamos refiriendo a la prostitución en Cuba. Y no lo comparamos con España, porque no vinimos a tratar la prostitución en España, en Madrid, en ningún país de Europa. Es Cuba la que estamos tratando. Y tal vez la compañera secretaria cualquier día planifique, ¿no?, con su ejecutivo y quiera dar un tema de la prostitución. Creo que es muy conveniente que lo dé con ustedes y que ustedes le den ejemplos y le hagan propuestas muy buenas, porque es verdad que la prostitución aquí, según he visto por ahí, he hablado porque nosotros sí conocemos bastante de todas las situaciones del mundo entero. Yo en la otra conferencia decía que aquí no se conoce la situación mundial. Yo todo lo que oigo aquí en el noticiero no me da una visión clara de la realidad que está pasando en el mundo entero. Y entonces, por eso le decía, no estoy en desacuerdo de lo que usted ha planteado, que la prostitución es universal. Es verdad que es universal. Ahora, yo me refiero a Cuba. Y que en estos momentos nosotros situaciones con la prostitución no tenemos. Están atendidos, están localizados y se le da la atención al poquito que hay. Yo no sé. Sí, yo sí quería añadir una cosa en respuesta a lo que dice el compañero. Sí es cierto que la situación en España es la que es. De hecho, desde muchos movimientos feministas y políticos se está intentando abrir el debate para tomar una posición conjunta sobre el tema de la prostitución. Sabes que hay dos posiciones enfrentadas, que son la reglamentarista y la abolicionista. Evidentemente, la ponencia de hoy yo creo que va encaminada a conocer un ejemplo más de cómo sí es posible abolir la prostitución, ni reprimirla, ni faltar al respeto a la dignidad de las mujeres. O sea, la base sí está en la educación. En este país todavía tenemos mucho trabajo por hacer y mucho que hablar, mujeres y hombres, respecto a si la prostitución es el oficio más antiguo del mundo y no va a desaparecer nunca. Es un posicionamiento al que yo me niego, por ejemplo. Claro, porque está negando el desarrollo. Y simplemente eso, o sea, no es incidir en que Cuba tenga un porcentaje de prostitución ínfimo en comparación a los índices que tenía en la Cuba fascista. Es simplemente conocer la situación en Cuba actualmente y cómo la Revolución Cubana ha conseguido abolir la prostitución. Simplemente se trata de eso. Y sabemos, yo creo que muchos de los que estamos aquí, sabemos el trabajo que ha hecho Cuba a muchos niveles. O sea, eso nadie tiene ninguna duda, creo. Pero queríamos centrar el debate un poco en este tema, por lo menos la primera parte de la ponencia, porque considerábamos interesante conocer esta parte de la historia cubana. De todas formas, nosotros lo que vamos a dejar en material, sí, y entonces que Sagrario te lo pase, y cualquier cuestión que podamos siempre establecer las relaciones. Él ha viajado mucho a Cuba, él tiene relaciones en la CPC. Y quedan, yo creo que 2 palabras y ya cerraríamos. Sí, y aquí, igual, partido que presenta un 2% solo. La socialdemocracia, los partidos comunistas
Bueno, no, tú reventarlo. ¿Para qué la reventara tú con tu preguntita? Mire, vamos a atender aquí. Le va a responder la Vamos a compañera. atender aquí. Estamos aquí entre compañeros. Nosotros utilizamos mucho la palabra compañero, camarada. Y estamos, usted puede plantear todo lo que usted quiera en una situación armónica, como lo estamos haciendo aquí. Nosotros no tenemos por qué alterarnos. Nosotros lo que somos miembros de la sociedad, usted es miembro de la sociedad, nosotros, y cada persona tiene derecho a plantearlo. Pero siempre vamos a tratar de mantener la ecuanimidad, la educación, porque no vamos a ir a un lugar a desorganizar. No quiero decir que usted esté desorganizando, pero como lo que usted siente es tan grande que se altera, y entonces eso pues crea a los otros compañeros un estado de ánimo un poco que se disgusta. Nosotros vinimos aquí a establecer un diálogo con ustedes, pero muy normal, de mucha camaradería, y todo lo que podamos, ustedes me dicen, yo aprendo, yo le digo, ustedes o quieren cogerlo o no quieren cogerlo, porque se coge lo que uno quiera, y lo hacemos aquí entre nosotros, sin alterarnos ningún, y bueno, y planteamos nuestra situación. La última palabra, Sara. Sí, bueno, yo os voy a dar datos de un estudio que hizo el año pasado Derechos Humanos de España en colaboración con Francia y con Italia para medir la constitución de Europa y de Perú. Cada 18 días se flotan 4 aviones con niñas que se posan en el alto turismo, en el techo de los hoteles, hacen el servicio las veces que haga falta. Una de ellas, dijo, si queréis fotografiarme en mi vagina es como un pimiento morrón. Yo tengo 16 años. Yo hago 15 servicios a veces en el viaje, y a mí me pagan 1000 pesetas, y cuando ahora está el euro, 12 y 14 euros por todos esos servicios. Y de mi cuerpo saca cada uno a veces hasta, decía ella, que yo la verdad es que era una niña que estaba muy... los datos que tenemos son de la realidad, de la gente que lo ha padecido. Dice, algunos de ellos hay noches que sacan conmigo hasta 50, 60 y 70 mil pesetas, y a mí me dan 1000. Y un reloj que no funciona, que yo ni sé si es bueno o si está bien. Eso de Perú. Yo esto no es que quiera marcar a Perú, porque vaya desgracia que tienen las mujeres de Perú, si bien se lo tiene muy cabrón allí para poderse manejar. Pero estamos hablando de un cliente organizado, no de un paleto europeo o de un español paleto que no sabe follar y va allí a buscar una pena. Aquí hay que hablar las cosas muy claras. Yo he visto hombres paletos que son incapaces de dar un orgasmo en condiciones a su mujer y se van a Cuba porque se creen que la cubanería. Hay cubanas que ya se lo han aprendido, que lo hemos visto en el hotel, viajamos mucho con planes de desarrollo, y la jovencita está en el hotel y se cree todo lo que le dice ese paleto. Cuando viene aquí, como han dicho, la vende y la pone en regar, y ella a los 2 meses está llorando por volver. Y vuelve. El gobierno cubano le ayuda a que vuelva, no la deja aquí tirada. Y ya tienes tu experiencia, y que ahora eres más cubana que antes. Y hay españolas que van a follar a Cuba, Ah, sí, yo no sé. O sea, aquí vamos a hacer claros. Y te voy a decir una cosa, no es fácil encontrar un cubano con cabeza que quiera follar contigo, Cuidado con esto, que esto y esto, ¿y tú por qué lo sabes? Pues tengo mis datos, que están en Naciones Unidas. El hombre cubano es el que menos va de putas. Ahora, los europeos y otros fascistas de Latinoamérica van allí, es la falta de formación. ¿Qué datos hemos dejado en Naciones Unidas? El 0,6 de población menor de edad en Cuba, el 0,6 menor de edad, se le ha visto en ocasiones con gente muy rica europea, que la llevan engañada a un hotel de lujo. Si ese policía, que no es represor, ve a ese cliente con esa jovencita, se le ha caído el pelo. Si le ve dentro de la habitación, ahí no puede hacer nada. Entonces, lo que es peligroso es el Camino Verde de Latinoamérica, que vosotros lo conoceréis, donde desplazan a 4000 mujeres semanales, pequeñas, menores de edad, no mayores de 16 años, y como mucho con 20, para toda Europa, para prostituirlas para los hombres que demandan aquí. Entonces, que un país con todas esas dificultades solo tenga ese mínimo porcentaje, pues yo creo que hay que considerarlo como algo que no está en peligro, que no tiene prostitución.
y que la compañera la tengo que corregir un dato. ¿De qué? Porque la mujer integrada en Cuba no es del 40 y tantos que ha dicho ella. En la última asamblea que ha habido, bueno, tú tendrás el dato del año pasado, el 57% de las mujeres cubanas trabajan. Y ninguna es menor de edad. Sí, y una cosa que me ha sorprendido lo de la alfabetización, no hay mujeres analfabetas que estén ejerciendo la prostitución. En general, digamos, cuando vos hablas de analfabetas, te remontas a los tiempos de Batista. De Batista. Por eso, porque las muchachitas ahorita están súper pilas. Claro, chavala. Y yo te dije ahí que yo dije un 44,7 de graduadas universitarias agrarias. Porque yo dije 44,7 de graduadas. Es que yo me creí que estabas diciendo de la mujer integrada socialmente. Y es obligado, la secundaria es obligado. No, el estudio ya es obligado. El estudio ya es obligado. La educación en Cuba es obligada. Ahí la educación es grado de laica, nada de eso. Y bueno, la campaña de alfabetización se hizo en menos de un año. Y la hizo el pueblo, la hicieron las mujeres. Yo ayer o anteayer, no sé, hablaba de cómo se hizo la campaña de alfabetización, porque cuando yo no quiero tratar también del tema de la universidad del adulto mayor, y entonces ella me decía, son las 9, pero si vamos a hablar, porque de Cuba hay mucho que hablar, y entonces la campaña de alfabetización, cuando el capitalismo se derrocó el capitalismo, se hizo la campaña de maestros que fueran a la montaña, a los lugares intrincados, a dar clases a esos campesinos que no sabían nada y alfabetizar a todos esos campesinos. Se convierten ya lo que es la brigada Conrado Benítez por un maestro voluntario que fue a la montaña a darle clase a los campesinos, y por ser maestro y por ser negro lo mataron, Conrado Benítez. Y entonces fue cuando el gobierno revolucionario dijo, pues si me mataron a ese maestro, van a salir miles de maestros más. Y surgió la brigada Conrado Benítez. Cuando surge es que para hablar de Cuba hay que hablar de mucha historia. Y cuando surge la brigada Conrado Benítez, pues entonces nos matan a un niñito de 16 años, Manuel Cruz de Domenech, que lo ahorcaron, que fue a un casa del campesino, estaba alfabetizando en esa casa, y fueron los esbirros de Batista, fueron allí a buscarlo, y entonces los campesinos de allí no querían decir que cuál es el maestro, pero el dueño de la casa salió, la antigua de apellido, salió, y entonces no querían que el niño saliera, pero cuando ya él vio que le hacían presión al dueño de la casa, él salió y dijo, yo mismo soy el maestro, y lo cogieron y lo ahorcaron junto con el dueño de la casa. Y entonces el gobierno revolucionario ahí dijo, pues hay que hacer más alfabetizadores. Y fueron miles y miles de alfabetizadores. Y entre ellos, las muchachitas de 13, 12, 14 años. Y se lo cuento porque yo lo viví toda esa etapa, porque cuando aquello yo no peinaba caña. Y ahora, bueno, pues entonces creo que vamos a refrescar un poquito el tema, si ustedes me lo permiten, y vamos a hablar un poquito de la Universidad del Adulto Mayor, en la cual nosotros somos responsables hace unos años, que es sede en la Fragua Martiana. El adulto mayor es una fragua de espíritu, y es espiritual y físico. Una fragua, una escuela donde uno recibe y da felicidad. ¿Por qué yo digo que recibimos y damos felicidad? Porque aportamos las experiencias que tenemos, pero a la vez las recibimos
porque es un conjunto de personas de la tercera edad que ya pasamos o estamos de 60 años en adelante. Hay algunos, allí es heterogéneo porque ya la gente está que tiene 50 y pico y se quiere meter en la universidad del adulto mayor. O sea que jubilados en sentido general, tanto hombres como mujeres. No predominan tanto los hombres porque los hombres no están para el juego dominó, para el periódico, para esto, pero las mujeres es la mayoría. No obstante, van hombres también ahí a la Universidad del Adulto Mayor. Nosotros tenemos conferencistas de la Universidad Central, el Policlínico de la Salud, o sea que todos ellos nos dan muy buenas conferencias en la cual nosotros no hemos podido encontrar nosotros mismos. O sea que ya no es el viejo que está en un rincón, que tiene que ir a buscar los mandados, que tiene que cuidar a los nietos, no. Yo te ayudo, porque como madre debo ayudar contigo a tu trabajo, porque la mujer trabaja y todo eso. Pero yo también tengo mi derecho, tengo mi espacio en la sociedad y yo tengo una actividad, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y eso nos ayuda la Universidad del Adulto Mayor. O sea que eleva el autoestima de la persona. Es otra vida que estamos pasando. Pasamos la etapa joven y entonces ahora nos adaptamos a otra vida. Porque no sé si a ustedes les ha sucedido que cuando uno se jubila, llega a la casa y los primeros tiempos encantada la vida, pero después le cae un aburrimiento a uno. Bueno, el que trabaja, el que está acostumbrado a trabajar y hacer actividades, le cae un aburrimiento a uno en la casa que uno no sabe ni lo que va a hacer. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí sí me ha sucedido. Y entonces me siento como sola. Ahí establezco la relación. Me amo yo, pero también conozco a mi compañero que está al lado. Y conozco todas las características de ese compañero, pero eso también me ayuda a conocer todo el colectivo aquel que está allí conmigo. Y a intercambiar, a relacionarnos, a hacer investigaciones, a hacer narraciones, a hacer excursiones, a escribir. O sea que toda esa musita que hay internamente y que no pudimos hacer cuando éramos jóvenes, lo hacemos cuando ya estamos jubilados. Y eso ayuda mucho, ayuda mucho. Nosotros tenemos ahí muchos compañeros que han ido hipertensos, con una hipertensión grandísima, enfermos. Y cuando llegan a la universidad, fíjense que ellos terminan porque se gradúan, cogen su título de la Universidad del Adulto Mayor y continúan, siguen. Ahí está Juanita Sagrario, Ramón que está por allá, que saben, Rosa que ha vivido todo eso. Y continúan curso tras curso. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien, nos sentimos útiles a la sociedad. Pero no solamente es el útil a la sociedad de yo como persona, es que esa felicidad la llevo yo a mi casa y la extiendo ahí con mis familiares y a la vez lo llevo a la sociedad, a la comunidad donde yo vivo y hago distintas actividades. O sea que es un conjunto de cosas que nosotros vemos porque es muy malo. Y decía Valdés Miel, psicólogo de Hermanos Mejeira y jefe de geriatría del Instituto del Ministerio de la Salud, él decía que el que maltrata a un viejo no tiene derecho a hacer historia. Pero es que el viejo no se maltrata simplemente dándole piñazo. El viejo también se maltrata cuando tú dices, voy, anoche no pude, delante del viejo, no pude dormir porque quien te dije no me dejó dormir. Y cuando lo mira así, con aquel desprecio, no sé si ustedes han visto eso, no que le haya sucedido, pero lo han visto, lo mira con aquel desprecio así, que ya molesta. Eso es un maltrato al viejo. Y es un maltrato psicológico.
no es físico, porque le dan un piñazo y tú lo sientes, y a lo mejor el pie hace así, o la vieja y se revela y le da otro, pero es un maltrato psicológico que hay que tenerlo muy en cuenta. Y una de las personas que debe ayudar en eso es la familia. Es la familia. Ah, ¿tú quieres ir al cine hoy? Ah, está bien, no importa. Ve para el cine que nosotros aquí nos arreglamos, cocinamos o lo que haya que hacer. No, pero no el viejo para la cocina, para buscar mandado, para cuidar a los muchachos, no. Es una etapa nueva a la cual nosotros nos tenemos que adaptar. A ver qué más le digo aquí. Y así nosotros hemos ido llevando lo que es la Universidad del Adulto Mayor, que lo hacemos, bueno, nos reunimos en familia, hacemos grupitos familiares de 5 personas, y entonces la cátedra pues tiene, puede tener 5 o 6 familias, y esas familias pues se van intercambiando esa ventana ética en la cual ellos mismos van elaborando lo que van a decir en el próximo encuentro, y lo van elaborando, y ahí hay muchos compañeros que no eran poetas, ni declamaban, ni escribían, ni en la actualidad, porque esa era una musita de eso, el bichito ese que tenían, pero que no lo habían desarrollado, y que se sienten bien. ¿Por qué? Porque se ven útiles. Y así nosotros llevamos la Universidad del Adulto Mayor a través de mesas redondas, talleres, estudios literarios, declamaciones, narrativas. Y hay un pensamiento por ahí de Martí que yo estaba buscando que dice que la utilidad de la verdad es saber ascender, saber elevarse, dar felicidad para ser más útil. Ese es un pensamiento de José Martí que se cumple mucho en la Universidad del Adulto Mayor y nos eleva la autoestima, que es quererse. Yo tengo un parrafito aquí que dice que la autoestima es quererse uno mismo, lo que yo le decía ahorita, saber que podemos ser útiles, no perderse y afrontar el envejecimiento y todo lo que es la tercera edad trae con ella. La mujer, cuando llega a jubilarse, pues piensa que ya se acabó todo, y el hombre igual. Porque ustedes ven los hombres por ahí también cuidando nietos, buscando mandados, esto, lo otro. Pero hay que quererse uno mismo. Cuando uno aprende a quererse uno mismo, ya uno puede querer al de al lado, a la amistad, al compañero, a la compañera, y además pues quiere a un colectivo. Y yo le digo que se realizan muchas actividades porque hay mucha experiencia en nuestra edad, mucha experiencia. Porque yo, por ejemplo, yo atiendo lo que es la casa de Melba Hernández, ponme el librito así, Heroína de Moncada, en unión con el Museo Abel Santa María. Y atendemos eso. Y yo tengo 68 años. Y nosotros todos los años damos la actividad ahí. Y bueno, ahí llenamos, lo damos en la calle. Y llenamos todo aquello. Y entonces traemos a los jóvenes porque hay que trabajar con los jóvenes. Y los muchachos cantan, recitan, bailan. Le traemos muy buena música también, música profesional. Y la pasamos muy bien. Contribuimos mucho a la sociedad. Pero muy bien la pasamos porque contribuimos mucho a la sociedad. Además, no te duele nada.
No te sientes nada, porque en ese momento no te sientes nada. Está bien. Y ya ustedes me ven aquí como ejemplo. 68 años sola no, porque estoy con mis camaradas aquí que me quieren y que me han querido y me han atendido. Ahí está Antonio, que enfermo y todo, preocupado, Sagrario, todos. Es que todo, decía un compañero el día de la manifestación, Polo, decía, pero ¿cómo tú conoces gente aquí en Madrid? Y como conoces gente aquí en España. Y yo decía, Polo, es que son muchas las relaciones a través de los compañeros, de los camaradas, y entonces ya uno se ve. Yo he llegado a un momento en que yo he pensado que estoy en Cuba. De verdad que sí. Yo el día de la manifestación yo pensaba, momentos que me daban así, que yo estaba en Cuba. Porque era tanto el cariño y la amistad y la solidaridad, que es lo que tenemos que mantener siempre, la solidaridad entre los pueblos, porque los pueblos están muy oprimidos, y de verdad que tenemos que tener ese cariño, esa hermandad, para que el mundo no se acabe. Y como dice Fidel, para que la especie no se acabe, no es así. Hay que luchar por la especie, no se puede acabar. Y si se acaba un grupo, pues tiene que venir el relevo. Pero el mundo tiene que seguir y hay que luchar por un mundo mejor. Porque nosotros en este momento, con todas las vicisitudes que hemos pasado, tenemos la revolución energética. Y todos esos campesinos que cocinaban con leña, con carbón, que no tenían con qué cocinar, hoy en la actualidad, déjense un viajecito y vayan ahorrando y déjense un viajecito a Cuba para que ustedes vean las casas de esos campesinos y no solamente de la gente de la ciudad. Todo está electrificado. Y no los precios tan altos como aquí, porque usted paga, sí, porque yo estoy mirando aquí que los precios son altísimos. Usted paga su electricidad, su agua, pero nada, a precio normal. Y aquí, sí, yo por ejemplo, de electricidad, en el tiempo de invierno yo pago 8 o 10 pesos de moneda nacional. Y en el tiempo del verano ya uno paga un poquito más porque ya está el ventilador, el aire, todas esas cosas, y ya se paga más, alrededor de 15, 20 pesos. Y aquí se paga bastante. Y entonces el agua hay que ahorrarla. El agua hay que ahorrarla en el mundo entero, porque la situación del agua es así o no es así. La situación del agua mundial es pésima, pésima. No vamos a tener agua. Y el agua hay que ahorrarla. Nosotros lo ahorramos y la pagamos, pero a un precio módico, abajo, precio normal, no como en los países desarrollados. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la Universidad del Adulto Mayor? Entonces sí que le puedo decir que efectivamente yo creo que si algo ha conseguido Cuba de todos estos índices que usted habla es justamente con la educación. O sea, si de alguna manera los mayores tienen oportunidades y tienen futuro, por muy mayores que sean, en Cuba, a diferencia de cualquier otro país de su entorno, es justamente por esa educación que se ha impartido desde hace tantos años. Y justamente por eso también creo que el tema de la prostitución, como seguramente, porque es que yo conozco también lo que es la prostitución en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, incluso lo que fue y hasta hace poco ha sido en Venezuela, en otros países, es que es que los índices efectivamente no tienen nada que ver con lo que se tiene en Cuba. Y yo creo que eso se ha conseguido fundamentalmente con la educación, con la oportunidad que le abre a las personas la educación. La educación en suma es esa ventana que se abre para que la gente pueda decidir y conocer su futuro. Y yo creo que esa inversión que ha hecho la Revolución Cubana en la educación es lo que ha determinado justamente esos logros que todos defendemos. Por eso mismo también creo que no hace falta, o sea, así como aquellos países que durante años
por ejemplo, Colombia ha prohibido la prostitución, por decir algo, o ha desatendido a sus ancianos, justamente lo han hecho y han prohibido, y hasta hace poco ha estado prohibida la prostitución y no por eso han conseguido nada. O sea, el prohibicionismo o la penalización de ese tipo de actividades no sirve para nada, no consigue socialmente nada. Prohibir algo, una conducta, la que sea, no sirve. Abolir, por ejemplo, que haya enfermos o que haya prostitutas en la calle o que haya marginados o mendigos, no es ningún logro para ninguna sociedad. En cambio, todo lo que se ha conseguido, y yo creo que en eso Cuba es un ejemplo, es justamente por su inversión en la educación. Nosotros desde el CAUN, yo soy miembro del comité del CAUN, y de alguna manera siempre hemos rendido homenaje a Cuba justamente porque es el abanderado, es el país abanderado a nivel mundial, siendo uno de los más pequeños del mundo, justamente en aquello que nosotros desde la UNESCO lo consideramos como lo fundamental. Y entonces, pues desde luego, apoyar esta visión que se tiene en el sentido de que efectivamente son los mayores, también una inversión de futuro. Yo creo que lo que hacen con la dignificación de la mayor edad es fantástico, y los invito a que, o sea, yo, apoyo cualquier medida que en ese sentido vaya para luchar contra todas estas calamidades de nuestra especie, como puede ser justamente el desprecio de los ancianos o la prostitución o cualquiera otra que pueda ser, por ejemplo, el tratamiento o la discriminación de homosexuales, etcétera, etcétera, que se producen en sociedades realmente violentas, como puede ser, por ejemplo, Colombia o cualquiera de ellas, ¿no? Entonces yo, desde luego, que lo considero como un gran avance de la sociedad cubana, pero fundamentalmente en esa inversión. Todo lo demás que se pueda tachar al gobierno cubano y tal, yo creo que son, digamos, es peccata minuta frente a ese gran avance que ha significado su inversión en la sanidad y en la educación. Y bueno, a todos ustedes, de todas formas nosotros queríamos terminar con esta, digo, si no hay otra pregunta, habrá otra por ahí. En la línea de lo que comenta Sandra, hoy viene el periódico En El País, tiene también sus excepciones, habla de un pueblo, dice, en Cotacachi se siente en una isla dentro de Ecuador. La comunidad, mayormente habitada por indígenas o tabalos, ha sido premiada varias veces internacionalmente, entre otros por Naciones Unidas, por su modelo de democracia participativa y su desarrollo. Bueno, comenta que ha disminuido, entre otros, el analfabetismo hasta un índice, pasando, dice, de un 22 a un 2,3%. Dice, llegué aquí hace 9 meses, comenta Meday Morales, asesora de alfabetización cubana, pero en realidad el proyecto empezó, quiere decir, decía quien compartir lo que sobra no tiene mérito, pero compartir de lo que se necesita a través de la educación. Cuba es un ejemplo. Algunos dicen que propaganda, pues ojalá todos los países hiciesen esa propaganda. Sí, muchas gracias. Que sea formal, ¿no? Se lo damos de corazón porque, en definitiva, Cuba no es, una señora me decía en la otra conferencia, pero es que Cuba no dice lo que hace, Cuba no divulga lo que hace. Y yo le decía, no, pero Cuba, todo, el mundo entero sabe lo que hace Cuba. Y Cuba manda médico, manda maestro, manda técnico, manda... Pero el problema es que los países, los gobiernos de cada país no lo divulgan, que ahí es donde tenemos el problema, no lo divulgan. Por ahí antes él planteaba algo de eso, en su comentario planteaba algo de eso, lo que pasa es que no tenemos tiempo para debatir bien eso. Los gobiernos no divulgan lo que hace Cuba. Yo hace como 10 o 11 días que estoy aquí, y yo no digo una noticia internacional, no digo de Cuba,
Internacional, muy poca, así por arribita, una pestañita, una pincelada, como digo yo, y ya. Pues bueno, vamos a, porque ya los tengo un poquito cansados también, agotados. Yo quería terminar con esta frase de Fidel, que siempre me gusta terminar con la frase de él, y de paso decirle que él está bastante bien, nos sentimos muy contentos por la salud de él, y que nuestro país ahí está marchando muy bien, muy bien. Raúl, su hermano, que es el vicepresidente, pero no es Raúl solo, sino es el buró político, el comité central y todo el engranaje es, el país está marchando muy bien y Fidel está bastante bien. Y nosotros no quisiéramos quisiéramos que siguiera haciendo reposo, porque un hombre como él que nunca, yo digo 47, pero son más, desde 53, desde antes de 53 que estaba luchando, nunca ese hombre cogió un descanso, nunca cogió unas vacaciones, nada. Tiene que enfermarse, son 80 años. Y de verdad que nosotros lo queremos para consejero, para mantenerlo ahí, aunque sea de consejero, para mantenerlo ahí, porque es de verdad que en el mundo entero, no siempre, y no sin fanatismo de ningún tipo, pero no siempre surgen hombres como Fidel Castro. Desde luego. Un momentico que quería hablar, decirle esto, y son realmente tan hermosos los hábitos de solidaridad y respeto que nuestra sociedad revolucionaria no debe jamás renunciar a ellos. Fidel Castro tuvo. Esas fueron palabras de él. En nombre de Cuba le damos las gracias a todos los presentes y en el mío propio por haber participado y en lo que le podamos ayudar y colaborar, pues aunque sea poco, pero va a ser con mucho amor y con mucho entusiasmo, mucha energía, que es lo que nos hace falta. Bueno, si no hay más nada.